Hola a todos. Hace mucho tiempo que no grababa un video y hoy quiero grabar una instrucción sobre cómo reducir las operaciones en el procesamiento. Vamos a suponer una situación. Tenemos una estructura con un tipo de enlace y en esta estructura hemos agregado un nuevo campo. Necesitamos escribir un valor en este campo. Es un escenario bastante simple. Escribimos un valor en el campo en un solo paso. En mi caso, se escriben valores. Bien. Ejecutamos nuestros objetos, obtenemos el resultado, etc. 5 objetos, 5 operaciones. Ejecutamos 200 objetos, 200 operaciones. No parece tan complicado, pero si tenemos una estructura grande, con varios miles, entonces pensamos, bueno, no es tan grave, el escenario solo tomó medio minuto, se puede vivir con eso. Los campos no se agregan todos los días y no es crítico. Ahora vamos a considerar otro caso. Hay un nuevo campo que necesitamos agregar a cada objeto, dependiendo de otro campo. Supongamos que en mi caso, ese mismo campo booleano, si es igual a true, entonces le asignamos a mi campo el valor red. Si no, entonces, bueno, también parece un escenario simple, rápido de procesar. Si son pocos objetos, 100 o 200, no hay problema. Pero si ya son 1000, entonces pensamos, bueno, no es tan grave, podemos hacerlo una vez, no es crítico, no consume muchos recursos ni afecta el bolsillo. Sigamos. Pero estas operaciones surgen todos los días y consideremos este ejemplo. Tenemos un escenario que funciona con una estructura completamente diferente. Eso no importa. Tiene una especie de cubo de búsqueda. En este paso, recopilamos un array de enlaces y todos estos enlaces los enviamos a otro escenario para editar. Supongamos que nos llegan 10 objetos. El otro escenario tiene 3 pasos. Obtenemos 30 operaciones. Entonces, cada día o varias veces al día, empezamos a pensar cómo optimizar todo esto. Si hay una forma más sencilla y más rápida de hacerlo, gastando menos recursos. Y antes de mostrar cómo se puede recopilar todo esto, quiero mostrar cifras reales de mi proyecto, de mi aplicación. Mira, el 7 de agosto tuve 59.000 operaciones en un día. Después de la optimización, ya son 14.000, es decir, aproximadamente ahorro 45.000 operaciones al día, lo cual no está nada mal. En mi opinión, se puede seguir optimizando algo más, pero esa es otra historia. Vamos a intentar hacer los cambios de objetos con una lógica un poco diferente. Pero antes de pasar a los propios escenarios, quiero hablar sobre nuestras estructuras. Tenemos la estructura link. En esta estructura hay 2 campos, un booleano y un tipo string. Bien. Hay otra estructura. En esta estructura tenemos un array de enlaces y un campo de tipo JSON, que nos ayudará a cambiar todos nuestros campos. Vamos a eliminar aquí, para la limpieza del experimento, todos los datos y pasaremos a nuestro escenario. Veamos cómo funciona. El primer paso es el paso de búsqueda. En este paso guardamos los objetos en el campo de enlaces. Podemos establecer condiciones. En mi caso es simplemente que no esté vacío, es decir, que el objeto exista. En este paso, formo un JSON arriba, asigno que tenemos un objeto que contiene un array de objetos, y la última línea simplemente cierro el array que abrí aquí y cierro el propio JSON. Vamos a analizar el template un poco más tarde, después de la ejecución. Y el último paso en esta rama es el paso JSON. Aquí hacemos nuestro esquema, allí tenemos enlaces, por lo que aquí también agregamos enlaces. Si allí hubiera algo más al principio de la primera línea, aquí tendríamos que cambiarlo. Bien, hacemos el análisis. Tomamos los datos de nuestro campo JSON y tomamos los datos de nuestro campo enlaces. Los recorremos y así sucesivamente. Lo que necesitamos es todo esto lo escribimos en el array de enlaces, donde al condicional le agregamos el ID del objeto y el color. Creo que todo está claro. Vamos a intentar ejecutar nuestro objeto main
para ver cómo se modificarán los objetos de la estructura link. Lo hacemos a través del depurador, enviamos y observamos. Como ves, todos los valores se han vuelto true. Bien, vamos a cambiar aquí a false y ver qué pasa. Todos los valores son false. Excelente. Vamos a analizar cómo está estructurado nuestro JSON. La primera línea es simplemente una cadena. Luego agrego otra línea, pero esta no es una línea simple. Aquí uso un template y de cada objeto extraigo el ID. Si lo tomamos, veremos que aquí van comillas dobles, pero yo manualmente asigno un valor. Después de todo esto, viene un slice. El slice ayuda a eliminar objetos de los arrays o de las cadenas. Si hay un 0,1, entonces para la cadena eliminará el último carácter, es decir, esta coma, para que nuestro JSON sea válido. Como vemos, aquí no hay coma. Si eliminamos el slice, entonces aparece la coma. Bien, con esto hemos resuelto. Es decir, podemos fácilmente asignar masivamente algunos valores en 3 pasos en lugar de 500 pasos. Todo funciona bien. Todo esto funciona. Ahora, veamos cómo proceder si necesitamos cambiar el valor en función de otro campo. De nuevo, aquí hay un simple cubo de búsqueda, pero lo formaremos en 2 pasos. Vamos a ver cómo está estructurado. Al principio formo un JSON. Oh, sí, formo un JSON en forma de simple enumeración de objetos separados por comas. Vamos a ver qué tenemos aquí. Como ves, aquí en todas partes hay false. Si vamos aquí y agregamos a algún objeto, entonces para el objeto 10 tendremos true, porque aquí he agregado el valor del propio objeto. Si quitamos el inteligente, entonces vemos que está en el template. Luego este JSON completo lo enviamos al siguiente paso edit. Aquí también arriba tenemos la misma construcción de enlaces y abajo también cerramos, pero en el medio tenemos un reduce. El reduce es una función de Lodash. Uso Lodash para que sea más claro. Puedes ir a la documentación y ver cómo se describe todo Lodash. Intentaré explicar todo con mis propias palabras. Esta función siempre toma como primer argumento un array, es decir, lo que formé antes. El segundo argumento es una función, y en esta función tenemos un acumulador que recopila todos los valores que hacemos, y hay un objeto con el que estamos trabajando. Bien, veamos cómo trabajaremos. Volvamos un paso atrás. Es decir, estamos trabajando con esto igual en el primer paso, y esto es igual al siguiente objeto en el segundo paso, y así sucesivamente. ¿Qué hacemos? Para cada uno de estos objetos verificamos el valor del booleano. Si es true, entonces agregamos al acumulador esta cadena, ID del elemento, porque antes registramos el ID y agregamos el color al final. Ponemos una coma para que nuestro JSON sea válido. De lo contrario, agregamos el color verde. Después de todo esto, eliminamos con el slice este último carácter de coma del último objeto. Y después de todo esto, también lo analizamos, y aquí guardamos el ID y el color. Vamos a ver qué tenemos. En todo solo el valor 10 está establecido. Vamos a ejecutar, actualizar. Y como vemos, solo en un objeto está el color. En todos los demás está. ¿Qué más se puede recopilar con esta construcción y cómo se pueden cambiar masivamente los objetos? Lo mismo, el objeto de búsqueda. Y aquí también en este objeto hacemos un reduce. Pero en el reduce usamos directamente el campo main. Es una simple enumeración de estos objetos que se encontraron en el paso de búsqueda anterior. ¿Qué hacemos? Verificamos el ID. Si es divisible por 2 sin resto, entonces asignamos booleano a false. Si no es divisible, entonces asignamos y también devolvemos. Es decir, obtendremos como una especie de escalera, alternando. Vamos a ver cómo pasa todo esto. Ejecutamos nuestro objeto, verificamos, y como vemos, si tenemos 10, es false, si 9, bueno, una escalera así. Ahora vamos a hacer esto también y enviarlo. Actualizamos. Y como vemos, aquí también, dependiendo de nuestro campo booleano, cambió el valor del color.
De esta manera se pueden cambiar muchos objetos en solo 3 o 4 pasos. Técnicamente, no hay límites para nosotros y podemos aquí agregar el valor del color o podemos hacer aquí verificaciones más complejas. Lo importante es que todo esto se recopile en un JSON válido. De esta manera, gastando 3 o 4 operaciones, podemos ahorrar significativamente nuestros recursos. Quiero decir que este esquema es bastante interesante y funcional para aplicaciones de alta carga, y si hay comentarios adecuados, cualquier persona en el futuro puede cambiar y arreglar todo esto, y entender qué está pasando. Para aplicaciones pequeñas, me parece que este enfoque es excesivo. Si tienes alguna pregunta, hazla, o puedes escribir en nuestro chat de Teji. Allí siempre habrá personas que ayuden y orienten. Adiós a todos.